Bueno, lo primero, agradecer al comité organizador del Colegio de Psicólogos por la deferencia hacia mi persona y hacia la institución Cedro, esto, dispuesto a colaborar con el éxito de este programa, que no cabe duda que lo va a tener. Bien, eh, voy a presentar una investigación eh, que se ha llevado a cabo durante la cuarentena estricta a la que tuvimos que someternos todos en el ámbito nacional eh, para dar una respuesta a la pandemia COVID-19. En ese contexto es que Cedro, a través del área de investigaciones, llevó a cabo la investigación que ustedes van a apreciar, ¿no? Y creo que es importante decir también que antes de iniciar, que desafortunadamente por muchas razones hay una escasez de investigaciones en el Perú eh, dentro de este contexto. Han habido algunas, eh, pero creo no lo suficiente como para tener una idea mucho más clara del impacto que ha tenido y tiene la pandemia, en cuanto a lo que es salud mental, en el caso de las drogas, que es un poco lo que vamos a ver ahora, ¿no? A diferencia de países como Argentina, que han tenido dos estudios muy interesantes y han un poco, les ha permitido ver con mayor claridad las tendencias, por ejemplo, del consumo de sustancias, ¿no? Eh, Bien, lo primero es darles algunos datos a través de esta ficha técnica de la investigación. Es una investigación bastante, es importante decirlo, no generalizable, pero sin embargo permite tener una idea de cómo ha estado, ¿no?, la tendencia del consumo de sustancias y otro tipo de comportamientos y hábitos, ¿no? La población, como pueden apreciar, estuvo conformada por 293 personas de ambos sexos, comprendidas entre los 18 y 59 años. El instrumento diseñado para esta ocasión estuvo conformada por 11 preguntas, ¿no? Una encuesta rápida, ¿no? Con diversas preguntas preestablecidas que fueron registradas a través de un aplicativo del Google Forms, ¿no? Esta información fue registrada vía Internet en una base de datos centralizada. El levantamiento de la información se llevó a cabo entre junio, principalmente junio, y parte de julio. Se darán cuenta que esta se desarrolló justamente en el momento donde estábamos confinados, ¿no? Por lo menos la mayor parte, ¿no? Había una directriz muy, muy estricta. Aparte de esto, hay que decirlo, el Perú fue uno de los países que instaló una férrea lucha frontal contra esto, más allá de las disquisiciones, el impacto, si ha tenido éxito o no, pero hablando del contexto que se presentó en estos meses, fue justamente una coyuntura bastante particular porque tuvimos muchísimas limitaciones, las directrices fueron muy estrictas, ¿no? En cuanto a la descripción de la muestra, pueden apreciar de que metodológicamente se trató de que tanto hombres como mujeres tuvieran más o menos el mismo peso metodológico de intervención, ¿no? Varones 46%, mujeres 54%. También pueden apreciar los grupos etarios, donde destaca indudablemente la gente más joven, ¿no? De 18 a 29, 33.4%. Pero también esto se puede apreciar personas adultas de 50 años a más, ¿no? Casi con un 25%, ¿no? Ok, entrando de lleno a los resultados, ¿no?
pueden apreciar que más o menos casi un 90% de los encuestados reconocieron que tenían en casa, en esos contextos mencionados en la parte de la ficha técnica, reconocieron que tenían disponibilidad de alcohol y otras drogas, ¿no? Más o menos un 90%. Y principalmente, entrando un poco más al detalle, principalmente sustancias como alcohol, preferentemente alcohol, ¿no? Seguido de tabaco, ¿no? Y medicamentos. Eh, la tasa de consumidores que admitían continuar con el consumo, o por lo menos en todo caso iniciarse, en cuanto a drogas ilícitas, llámese marihuana, drogas cocaínicas y otras sustancias, era relativamente baja, ¿no? Pero principalmente el foco de consumo era el tema del alcohol, del tabaco y de los medicamentos, ¿no? Este 90% reconocían que estas sustancias, sobre todo estas tres primeras, la tenían en casa, ¿no? Pero también esto no deja de ser interesante ver que un porcentaje de 7.3% reconocían que yo mismo la busqué, ¿no? Probablemente en este ámbito, de hecho, salían a buscar, ¿no? Otro porcentaje, donde probablemente esté involucrado la venta por internet de algunas sustancias, de 2.4%, reconocían que habían recibido ofrecimiento. Y aún con todos estos controles estrictos que hubo en esta coyuntura de junio-julio, más o menos un 0.5% informaron que compraban en grupo. Lo más probable es que ahí el tema del alcohol haya sido lo más destacable, ¿no? Y también no podemos descartar el consumo de otras sustancias, ¿no? Como vamos a ver un poco más adelante, el consumo de drogas cocaínicas, y por lo menos en este estudio, aunque hay que reconocer que es una tasa subjetiva, hay un índice importante de pasta básica de cocaína, ¿no? Es obvio que para consumidores y no consumidores, y principalmente para aquellos que tienen problema de drogas, estas coyunturas no han sido fáciles de ningún caso, por obvias razones, incluyendo para los alcohólicos también, la accesibilidad, ¿no? A través o por estos, digamos, parte de la situación clínica, por los temas del síndrome de abstinencia, ¿no? Y la necesidad de consumir. La pasta básica genera una abstinencia muy, muy marcada, intensa, al igual que el alcohólico, ¿no? El alcoholismo, ¿no? Ok, justo acá tienen ustedes los datos relacionados con el tema del alcohol, ¿no? Del 100% de los encuestados, más de la mitad manifestó consumir alcohol durante estos periodos, ¿no? Donde se tomó la muestra. Más o menos un 46% de los encuestados manifiestan que por lo menos una vez dentro de ese contexto tomó alcohol, ¿no? El 24.2% una vez al mes, ¿no? El 15.3% una vez a la semana, ¿no? Y los dos últimos indicadores tienen que ver más con personas que ya tienen problema de alcohol, ¿no? Estos datos son compatibles a los criterios clínicos de alcoholismo, ¿no? Vale decir, se encuentra un 7% que reconoce que toma casi a diario, ¿no? Y un 7.6% a diario. Es decir, acá ese reflejo, no cabe duda, de un colectivo de personas que necesitan el alcohol, ¿no? Dentro de un marco de dependencia al alcohol. Y esto a la vez, no cabe duda que también es el reflejo o en todo caso la punta de un iceberg, si cabe, de un enorme problema que tiene el Perú,
mucho antes de la pandemia, esto es bueno aclarar, ¿no? No es como resultado de la pandemia. Se estima, las investigaciones de Cedro en población nacional, ¿no? Nos llega a la conclusión de que se estima que en el Perú deben haber por encima de 1,5 millones de alcohólicos, ¿no? Personas que no son bebedores ocasionales ni eventuales, sino personas que cumplen absolutamente los criterios clínicos de la dependencia al alcohol, ¿no? Entonces acá estamos hablando más o menos de un 14% de la población encuestada que cumplirían estos criterios clínicos. Se confirma en todo caso que el alcohol esto ha seguido con sus patrones, seguramente, no puedo afirmarlo, seguramente con sus patrones más o menos habituales, ¿no? Los estudios que se ha desarrollado, no solamente en Cedro, sino en otras entidades públicas y privadas, casi todas coinciden de que las prevalencias, tanto de vida como de año, de último mes o de los 3 últimos meses, en cuanto al alcohol se refiere, son bastante altas. Estamos por encima del 80% de prevalencias, por ejemplo, de prevalencia de vida, ¿no? Y los consumos de alcohol en gente joven, eso también hay que decirlo, preocupa, ¿no? Porque las edades se han reducido, ¿no? Los estudios en escolares lo confirman así, ¿no? El promedio de edad en el alcohol en el Perú es alrededor de los 13 años, ¿no? Otro dato interesante es que esto en los estudios nacionales también se ha encontrado, de que las mujeres tienen ya una tendencia muy marcada a tomar alcohol, ¿no? En los estudios escolares, y las tasas comparativas, las brechas en todo caso que separaban, una brecha bastante amplia que tenía antes, hoy esas brechas casi son inexistentes, ¿no? Entonces todo esto creo que es el reflejo de alguna forma que se puede ver en el presente estudio en cuanto al tema del alcohol. Si hablamos de la segunda sustancia, en todo caso, una de las más consumidas, ¿no? Me refiero al tabaco. También se intentó examinar, ¿no? Sus consumos, ¿no? Y de hecho hay una prevalencia de 33,3%, consumo alguna vez en toda la cuarentena. Un 20% se encuentra en aquellos que declararon por lo menos una vez al mes, ¿no? Un 20% del mismo modo, ¿no? Una vez a la semana, y más o menos un 27% presentarían criterios clínicos de dependencia, ¿no? Ya que el 10% fuma casi a diario y un 16%, casi un 17%, lo hace de una manera cotidiana, ¿no? Vale decir diario, ¿no? Esto también puede ser el reflejo de los estados de ánimo, al igual que el alcohol, eh, donde seguramente muchos y muchas, a través de la nicotina, a través del alcohol, eh, afrontan, lógicamente de una manera errada, afrontan estrés, ansiedad, depresión, ¿no? Y de hecho es más que seguro, la mayor parte de este 27% de este colectivo, no es que se han iniciado en el tabaco, en el tabaquismo, dentro de la pandemia. Lo más probable es que esta es una precondición, esto deviene desde hace muchísimo tiempo seguramente, ¿no? En este colectivo de 27% deben haber hombres y mujeres ya con un patrón de consumo dentro de un contexto crónico, ¿no? Y no hemos alcanzado a poder asociar, pero no lo descarto, seguramente un subgrupo de ellos también combinan, ¿no? Consumos de tabaco y de alcohol. Este es uno de los datos que diría es bueno destacar en un país como el nuestro por varias razones. El Perú tiene un enorme problema de consumo de medicamentos sin receta. La automedicación es un problema bastante serio
en el Perú. Pero también hay que decir que el problema de la automedicación no es solamente exclusividad de Perú, ¿no? El consumo sin receta, informal, a modo de automedicación, es un problema universal, es un problema que se da en la mayor parte de los países del mundo. Pero hay países donde sí destaca mucho más, y esto está asociado a una serie de factores. En el caso de Perú, no cabe duda que está relacionado con la informalidad. Se han hecho algunos estudios y donde se ha verificado inclusive cuán fácil es el acceso a comprar medicamentos en nuestro medio, ¿no? Y esto de alguna forma se refleja, por ejemplo, en este resultado, ¿no? Eh, casi un 33% de la población encuestada reconoce que se automedican. Y hay que decir también que el tema de la automedicación, haciendo un paréntesis con el contexto, ¿no?, de las drogas y de este estudio, si vemos el tema de la automedicación, esto en el contexto ya del COVID propiamente dicho, para nadie es un secreto, y esto salió inclusive en muchos medios, hay un colectivo importantísimo de peruanos y peruanas que se han automedicado, ¿no?, innecesariamente, ¿no? Y muchos de ellos más bien han agravado, han agudizado mucho más sus cuadros, ¿no? En una primera fase de COVID, creo que está clarísimo, no hay necesidad de medicarse, ¿no? Es más, no hay medicación prácticamente para la primera fase de, de la enfermedad del COVID. Pero sin embargo hay muchísima gente que probablemente también por falta de información, por estrés, etcétera, etcétera, y por no saber cómo afrontar ello, se han automedicado muchísimo. En este caso también, en esta investigación se puede apreciar, vuelvo a insistir, que más o menos un 33% reconocen que se automedica, y principalmente con los ansiolíticos, relajantes, hipnóticos, ¿no? Sustancias que tienen que ver, ¿no?, una vez más, hablando de salud mental, con afrontar, ¿no?, afrontar estados emocionales negativos o el impacto de la pandemia, llámese estrés, llámese ansiedad, ¿no?, llámese depresión, entre otras condiciones clínicas. Y también se mencionan los antidepresivos, los analgésicos para el dolor, ¿no?, entre otros, más o menos en ese orden, pero principalmente los ansiolíticos. Eh, esta investigación es interesante de alguna forma también compararla con los estudios dentro de este contexto también que se hizo en Buenos Aires, ¿no?, donde encontraron los argentinos eh, como resultado de estos dos estudios de seguimiento una tasa importante, ¿no?, de personas que se automedican como un mecanismo de afronte a los estados negativos, ¿no? La necesidad de buscar relajación, ¿no?, el tema de la ansiedad y también los trastornos de sueño. De tal modo que esto queda abierta también, o en todo caso ampliamos, ¿no?, la ruta de la investigación en cuanto al tema de los medicamentos, porque hay que decir una vez más, en el Perú, en realidad este es un problema que a veces no se ve en su real dimensión, ¿no? Inclusive en las mismas drogas ilícitas, llámese cocaína, derivados cocaínicos, ¿no? Cocaína, crack, base libre o la misma pasta básica, muchísimos de los pacientes, como tienen trastornos de sueño, tienden a automedicarse. En el tema del alcohol igualmente, ¿no? Entonces hay toda una necesidad de ir, digamos, poniendo los reflectores de una manera mucho más clara, más nítida, más potente, también en este tema, ¿no? Entiendo que hay grandes cadenas de farmacia que están tomando ya, digamos, las medidas del caso, pero de hecho no es lo suficiente. En el caso, por ejemplo, de la selva, de la sierra, la accesibilidad es casi libre, ¿no? Y eso es importante decirlo. Ojo que también en los estudios en escolares, ¿no?, sale muy nítidamente una tasa importante de escolares que reconocen consumos importantes de tranquilizantes, sedantes, hipnóticos, ¿no? Entonces, esto, de hecho,
calza, coincide de una manera importante con estos datos que estamos presentando. Si hablamos de drogas ilegales, llámese cannabis, drogas cocaínicas como cocaína y pasta básica, es importante también socializar estos datos, ¿no? Ustedes en la parte izquierda pueden apreciar las tasas de prevalencia durante la cuarentena, y en la parte derecha pueden apreciar la prevalencia de estudios nacionales antes de la pandemia de cada una de estas sustancias, ¿no? Pero llama la atención, reconociendo de que esto puede ser un dato subjetivo, como la mayor parte de las investigaciones epidemiológicas, donde no hay mucho control de las variables muchas veces, por el mismo tema que se trabaja y se aborda. En cuanto a cocaína fumada, llama la atención, había dicho, de que en la cuarentena encontramos más o menos 1% de prevalencia, y más bien en el último año fuera de la pandemia, encontramos una tasa de 0,3%. Es interesante esto y ojalá hubieran otros estudios, ¿no? Ojalá, ojalá. Entiendo que algunas instituciones públicas como el MINSA, creo, están desarrollando investigaciones que nos van a dar, no cabe duda, luces mucho más, más amplias, ¿no? Como para poder confirmar estos datos, ¿no? En cuanto a cocaína en polvo, ¿no? Como clorhidrato, durante la cuarentena se encuentra más o menos un 0,7%, y fuera de la cuarentena, más bien en estudios epidemiológicos, 2,7%. En el tema de la marihuana, se encuentra que hay un 2,7%, un poco más alto que las otras sustancias, pero a la vez también esto pareciera que coincide con las tendencias de los estudios nacionales, ¿no? La marihuana es la sustancia ilícita más consumida, ¿no? Que todas las otras sustancias ilícitas, ¿no? Con algunos cambios en estos últimos años, pero aún todavía sigue siendo la cannabis la más consumida en el plano ilícito, seguramente por muchas razones. No quiero decir solo y exclusivamente por el tema de la legalización del consumo con fines médicos, sino que este es un comportamiento que para muchos sectores prácticamente se inscribe dentro de patrones de la normalización de sus consumos, ¿no? La baja percepción de riesgo, ¿no? Y esta cierta confusión, sobre todo para los jóvenes, para los adolescentes, esta cierta confusión entre consumos con fines médicos y consumos con fines recreacionales. Más bien en estos casos, los chicos, chicas, adolescentes sobre todo, pareciera que lo ven como un todo, ¿no? ¿No? O sea, no distinguen, no discriminan adecuadamente, entre otras razones posiblemente por falta de información, entre estos dos consumos, ¿no? Y debe quedar clarísimo, ojalá, ¿no? Sé que hay mucha gente que ha tomado muy en serio y son muy, tienen la suficiente claridad para discriminar, pero probablemente no todos, pero sí hay que decirlo, el consumo con fines lúdicos o recreacionales, si ustedes quieren, no tiene absolutamente nada que ver con los consumos con fines médicos. Para comenzar, la misma cepa de la marihuana no tiene nada que ver, ¿no? En los consumos con fines médicos, por ejemplo, por citar una de ellas, para la obtención del aceite de marihuana, no cabe duda que son cepas que son muchísimo más ricas en otro componente que es el CBD, y más bien en los consumos con fines recreacionales, las cepas que normalmente abundan, desgraciadamente abundan, ¿no? Tienen muchísimo más contenido de THC, que genera pues los efectos ya clásicamente conocidos, ¿no? Aunque ahora, si bien esta no es una potencia en marihuana, pero es bueno decirlo, porque se trata de la sustancia ilícita más consumida, y aún continúa siéndolo en este contexto de pandemia, el consumo de marihuana y la misma marihuana también en él se ha operado una serie de cambios, ¿no? Por citar una de ellas, las características de la cannabis, la potencia, ¿no?
la salud mental del quien la consume, ¿no? Entre otros factores hay que considerar, porque eso está dando también un nuevo perfil, ¿no? A las intoxicaciones, a las consecuencias, etc. Bien, en todo caso, pareciera que también dentro de este contexto no ha habido grandes cambios en cuanto a los consumos, sobre todo a los tipos de drogas, ¿no? La marihuana, todo indica que ha sido la sustancia y sigue siendo la sustancia más consumida, aún considerando el escenario, seguido de las drogas cocaínicas. No hemos logrado examinar detenidamente ni determinar consumos de drogas sintéticas y de nuevas sustancias sintéticas, que es una realidad en el mundo, ¿no? Probablemente haya consumo, pero no hemos llegado a ese nivel de exploración intensa, ¿no? El siguiente cuadro no deja de ser importante del mismo modo, ¿no? Acá exploramos eh, la necesidad de ayuda psicológica de los encuestados. Um, Hay un 76% que reconoce, informa en todo caso, que no ha sentido la necesidad de buscar ayuda psicológica. Hay que recordar que estos datos tienen un nivel de subjetividad también importante. Ojo, eso es muy, muy importante. Por vergüenza, por citar una de las razones, podría ser que mucha gente, digamos, se abstuvo de decir, aún necesitándolo, ¿no? Que no necesitaban ayuda psicológica, ¿no? Más bien, por otro lado, hay un 22,5% de personas que sí reconocen, ¿no? Necesitar apoyo, o por lo menos la han necesitado, necesitar apoyo psicológico, de hecho, por estados emocionales negativos, ¿no? Como impacto de la COVID, o, hay que decir también, hay miles de personas que adolecen de estas condiciones como estrés, ansiedad, depresión, dentro de ansiedad, ataques de pánico, fobias, etcétera, etcétera, que vienen como una condición preexistente ya de muchos años. El tema es que esas condiciones se han agudizado, se han agravado en muchos, no en todos, pero se han agravado muchísimo cuando ingresaron a la pandemia. Y no cabe duda, gran parte de ellos probablemente representa este porcentaje, ¿no? De 22,5%. Eh, eh, durante la estricta cuarentena, indudablemente, que ha sido muy duro para muchos pacientes con problemas de salud mental, no necesariamente asociado a drogas, ¿no? Por el tema de la accesibilidad, eh, claro que se ha seguido atendiendo de menos a más a través de la telemedicina, a través de la telepsicología, pero todos vamos a coincidir acá en este evento. He visto de que van a haber mesas sobre telepsicología, telemedicina también probablemente, pero seguramente, más allá de los beneficios indudables que dan estos dispositivos, pero también es cierto, y vamos a coincidir, a eso quería llegar, de que las entrevistas cara a cara son irreemplazables. Bueno, hay que esperar qué pasa, porque muchos de los pacientes en este contexto han agudizado sus cuadros, eh, debido a la falta de accesibilidad a servicios que ahora, después de todo, después de algunos meses, tiende un poco a normalizarse, pero la mayor parte de las atenciones se están dando a distancia, ¿no? Entonces, retomando el hilo, hay un 22% de consultados que admiten que sí, pues, necesitaban apoyo psicológico, soporte emocional, ¿no? Y más bien se encuentra que 1,4% de los encuestados reconocen que había problemas de consumo de alcohol y necesitaban, por tanto, apoyo y soporte, ¿no? En el caso de las adicciones, en este contexto hay que decir,
las limitaciones fueron mucho más sentidas, ¿no? Y a la vez, de hecho, mucho más patéticas, en el sentido que muchos de los pacientes dependientes, personas que tienen problemas de drogas, en un contexto tan controlado, el no poder, por ejemplo, buscar un servicio para reducir, controlar cuadros clínicos de síndrome de abstinencia por alcohol, por drogas cocaínicas, esto no cabe duda que debe ser muchísimo, muy duro, tanto para el paciente como para su entorno familiar. Lo más probable es que también parte de estos colectivos han seguido consumiendo, claro, evidentemente dentro de un plano ilegal, ¿no? Esto saliendo a la calle de una manera subrepticia o también comprando por internet, ¿no? Que en algún momento o algunos momentos se confirmó ese tipo de circuitos de venta, esto a través de informes policiales, ¿no? No se sabe, desgraciadamente, no hay estudios que avalen de que en el contexto de pandemia, inclusive considerando hasta estos días, cómo así las redes de Internet de venta, de tráfico al menudeo de drogas, cuál ha sido la tendencia, la intensidad, ¿no? De hecho que han habido capturas, han habido decomisos, pero no conocemos realmente la intensidad de la venta a través de las redes, ¿no? Ojalá que por ahí se pueda hacer algo como para tener una idea, ¿no? Cómo están esos circuitos de venta, de ofrecimiento, ¿no? De accesibilidad a través de la red, ¿no? Para obtener sustancias, ¿no? Entrando a las finales, y luego pasar tal vez a un conversatorio, tal vez algunas dudas, algunas preguntas, ¿por qué no algunos aportes? Me voy a permitir hacer un resumen, ¿no? De lo presentado hasta acá, ¿no? Hay que decir en primer lugar que más o menos un 90% de los encuestados y encuestadas reconocieron que tenían sustancias en sus casas, ¿no? Mientras que el 7,3% salió a buscarla, salió a la calle a buscarla, ¿no? En medio de todas estas restricciones, ¿no? El 2,4% recibió ofrecimiento, ¿no? Posiblemente a través de la red, ¿no? Aunque no se descarta el hecho de que, sobre todo las personas con problemas de alcoholismo y drogas, han salido y ahí también recibieron la oferta, ¿no? Y el 0,5% compró en grupo. El punto 2, en cuanto a conclusiones se refiere, habría que destacar que del 100% de los encuestados, ¿no? Del 100% de los encuestados, más de la mitad manifestó consumir alcohol, ¿no? Durante el periodo de la cuarentena, ¿no? De ese grupo, el 14,6% toma casi a diario y diario, ¿no? El 15,3% lo hace una vez a la semana, el 24,2% una vez al mes y casi un 46% una vez en la cuarentena, ¿no? Por otro lado, en cuanto al cigarrillo, al tabaco, ¿no? El 33% consumió cigarrillos al menos una vez durante la cuarentena, un 20% una vez al mes y una vez a la semana, respectivamente, mientras que más o menos un 27%, colectivo importante, fuma casi a diario, ¿no? Estamos hablando ahí de un colectivo que seguramente depende de la nicotina. Ojo que también, desafortunadamente, no pudimos discriminar los consumos de los cigarrillos tradicionales de los cigarrillos electrónicos, ¿no? Que es un tema también que en nuestro medio la tendencia ya se ha asentado y principalmente en colectivos de adolescentes y jóvenes, ¿no? Por otro lado, de los encuestados, ¿no? El 2,7% manifestó haber consumido cannabis, 0,7% cocaína y el 1% pasta básica durante el periodo de la cuarentena. Eh, un dato relevante, como ya se mencionó, se hizo un pequeño análisis, del 32,8% admite que se automedica principalmente con tranquilizantes, sedantes, hipnóticos. Y finalmente hay un 22,5%
que ha sentido la necesidad de ayuda psicológica, de soporte psicoemocional, mientras que el 1.4% informó que necesitó ayuda para afrontar problemas de alcohol y otras drogas. En general es eso lo que queríamos compartir en este evento. No sé si va a haber algunas preguntas, en todo caso quedo a disposición, ¿no? Correcto, doctor. Sí, al parecer no hay ninguna pregunta en ninguna de las plataformas, pero quizás podríamos recomendar algunos libros, alguna bibliografía básica respecto al tema que nos acaba de presentar. Claro que sí. Eh, en cuanto a lo que es bibliografía o libros, en realidad la producción de investigación y de libros nacionales es bastante limitado. Creo que lo que yo sugiero es más bien entrar al observatorio, por ejemplo, en el caso de sustancias, el Observatorio de Drogas de Argentina, el CEDRONAR. Entiendo que está colgado ahí estas dos investigaciones que he mencionado, ¿no? Por otro lado, sí, en Europa, el Observatorio de Drogas de Europa, ¿no? Con sede en Lisboa, tiene muy buena información en cuanto a consumo de alcohol, drogas, en época de cuarentena. Y por otro lado, en los Estados Unidos sí vamos a encontrar también algunas investigaciones interesantes, muchas asociadas con sustancias psicoactivas, alcohol, ¿no? Y de hecho también es importante decir, hay que alentar la investigación, ¿no? Hay que alentar ahora más que nunca, creo, porque tenemos un gran déficit de información y de datos, ¿no? En cuanto a este tema dentro de cuarentena, ¿no? En ese sentido, habría que alentar sobre todo a los que están ya preparando sus investigaciones para tesis, ¿no? Tanto de pregrado, posgrado. Es una brillante oportunidad, creo, como para que puedan hacer planes de investigación a modo de tesis, ¿no?